Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Estigma sin G. Hoy vamos a hablar del camino que nos lleva del estigma al estima, así que comenzamos. Dentro cabecera. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. En este capítulo hemos salido a la calle a preguntar si conocían el Pride, si conocían a alguna persona que vive con VIH, alguna sorpresa. Dentro vídeo. Yo soy Oli. Y yo soy Carmen, somos las Secres de CESIDA. Y en el podcast Estigma sin G venimos a hablar de VIH y salud sexual sin estigmas, tabúes ni prejuicios. En el capítulo de hoy salimos a la calle a hablar sobre VIH, visibilidad y discriminación. Y de nuevo llevar el Pride positivo a las calles, así que acompáñanos a hacernos preguntas. ¡Sí! Si alguna de vosotros ahora mismo diagnosticaran VIH, ¿os resultaría fácil poder hablarlo con alguna otra persona o preferiríais guardarlo para vosotras? Yo lo podría hablar con confianza con mi familia y con ella misma. Obviamente no a lo grande, pero sí que tendría la confianza de hablarlo. Sí, yo también. ¿Qué pasaría si alguien de tu familia dice que tiene VIH? Ay, pues lo apoyaría. Estaría con él o con ella y pues estaría ahí para lo que necesitara. ¡Qué bien! Eso qué bien. Pues tratándole con la normalidad que hay que tratarle. Exactamente igual. Pues apoyándole en todo momento. Sí. Por supuesto. ¿Qué es el Pride positivo? Pues estar a favor de la comunidad, ¿no? No, pero lo he oído. Lo que pasa es que tampoco he prestado mucha atención. El Pride positivo es un proyecto que llevamos a cabo para visibilizar la realidad de las personas con VIH y sobre todo poner en valor el estigma que sigue existiendo hoy en día alrededor de la infección. Bueno, en este capítulo tenemos la gran suerte de tener esta extraordinaria compañía. Kiko, Ornella, me gustaría que para empezar este capítulo os podáis presentar como queráis. Bueno, mi nombre es Kiko, vengo de Valencia, tengo 36 años, llevo casi 2 años con el diagnóstico y bueno, actualmente estoy en el paro, desempleado, pero mi profesión es maestro. Y a mí se me conoce como Ornella Góngora, pero mi nombre es Javier, tengo 38 años, creo, y me diagnosticaron en 2013 y soy mocatriz. Ah, como yo. Que me está gustando a mí esto de los podcasts. Bueno, en este último episodio sobre todo vamos a hablar de visibilidad, ¿no? Y de las diferentes herramientas que como comunidad tenemos para afrontar ese estigma. Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera de empezar es que nos contéis un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? Ese recorrido de visibilidad que habéis tenido cada una de vosotras, que nos contéis un poquito a través de qué plataformas fue y bueno, cómo fue vuestra vivencia de ello. Bueno, en mi caso fue bastante, en mi entorno más cercano fue bastante natural. Es decir, mis familiares y amigos son personas bastante concienciadas con muchas causas y por lo tanto no me costó nada visibilizarme. Entonces yo ya partía de un entorno seguro y eso me proyectó a visibilizarme tanto en redes sociales. Primero empecé por Instagram, con publicaciones sobre información, intentando concienciar un poco a un entorno más allá de mi entorno más cercano, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo empecé a tener oportunidades y una de ellas, la más destacada, es el equipo de apoyo en positivo, Vivir en Positivo del Mundo me hizo una entrevista. Una entrevista muy bonita, fueron muy respetuosos y la verdad es que estoy muy agradecido de haber tenido esa oportunidad y haber participado en ello. En mi caso, un poco igual, ¿no? Yo creo que el primer paso lo di en Instagram. Yo veía a un chico, Alejandría Zinque, que subía como que se tomaba la pastilla todas las noches, ¿no? Y entonces aquello me removía por dentro hasta que un día decidí hacer lo mismo y subí una stories con lo mismo. La gente más cercana sí que lo sabía, pero mucha gente de mi entorno no. Mi familia tampoco, de hecho a mi familia los tenía bloqueados cada vez que subía algo de contenido sobre VIH y fueron unos años después, en 2019, cuando ya lo comenté con mi familia. Y quizá lo más destacado es cuando salí en Drag Race y pude hablar de ello en esa plataforma que tiene tanta visibilidad e igual me
la condición un poco para hablarlo era tratarlo desde la tranquilidad y sin darle peso al estigma, ¿no? Que se normalizara, más que hablarlo desde la pena o desde el dolor. Y yo creo que se trató muy bien. ¿Y qué impacto ha tenido eso? ¿O qué creéis, qué impacto tiene eso cuando te visibilizas en una red social? ¿Qué recibes? ¿Y qué encuentras? Pues en mi caso, la verdad es que mucho orgullo por parte de los míos. La verdad es que he recibido mucho reconocimiento y para mí a nivel personal ha sido pues como un crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Y a nivel social, pues yo creo que es bastante importante que aquellas personas que tengamos la oportunidad o la seguridad de que si nos exponemos no vamos a perder nada, podamos hacerlo y lo hagamos, ¿no? Ya no tanto por nosotros, sino por aquellas personas que no pueden visibilizarse y reducir lo máximo lo que es el estigma. Sí, en primera instancia es como muy liberador de manera personal, ¿no? Pero te das cuenta conforme te va escribiendo gente y te va diciendo, jo, ojalá tuviera yo esa valentía de poder hacerlo, y ves que al tiempo después lo hacen ellos o te contactan para pedir información y demás, te estás dando cuenta de que estás participando en algo que ya no va de ti, que va de un grupo mucho mayor, y eso al final es muy necesario. ¿Ayuda a otras personas el poder visibilizarse a través de las redes o de un artículo o que se naturalice? ¿Eso puede ayudar a las personas con VIH? Sí, yo creo que al final es como que ellos se sienten acompañados, ¿no? A lo mejor en sus entornos pues no sienten que tengan ningún tipo de referente, y el hecho de ver personas como ellas que se expongan de esa manera y se sienten pues eso, un poco más acompañadas y comprendidas, y es como darle también valor digamos, a su condición y a afrontar las diferentes circunstancias que la infección conlleva. Sí, porque al final quizá yo siento que he tenido el privilegio de pertenecer a un grupo, ¿no? que me ha arropado, a una ciudad que quieras o no tienes más contacto, pero aquellas personas que están un poco más desconectadas pues de toda la información y que de repente ven en un periódico, en una televisión, a alguien que está pasando por lo mismo que ellos, tienen de dónde agarrarse. Yo creo que un mensaje bonito, y sobre todo para terminar, que este es nuestro último capítulo, pasar de esa parte de estigma sin G, de estima, de cariño, de refuerzo, de reconocimiento, de activismo, de ver cómo hay personas que se sienten orgullosas de formar parte de vuestras vidas, de cómo se ayuda a otros. Y yo también lo he recibido en muchos casos, y yo te he visto recibir ese calor y esa fuerza de quien no puede hacerlo. O sea, yo creo que además es, aparte de ser motivador, muchas veces las personas que estamos en el activismo del VIH es un refuerzo. Yo creo que también en este capítulo es importante que dejemos claro que muchas veces nos cuesta, a las personas que vivimos con VIH, a mí como mujer con VIH, me ha costado en muchos momentos decir, mira, pues tengo VIH, y donde esperaba encontrar rechazo, estigma, he encontrado cariño, comprensión, compañía, admiración. Que muchas veces me han dicho, jo, Carmen, qué valiente eres. Y eso a mí me ha dado fuerza. Muchas veces temblaba por dentro como una hoja, pero es verdad que luego eso te da fuerza, y te da fuerza y refuerza mucho saber que la comunidad está detrás y que hay muchas personas, además, que lo necesitan y que te acompañan en ese camino. ¿Cómo lo ves, Oli? Sí, porque yo, por ejemplo, sí que voy a hacer un matiz, ¿no? Porque Venga, a va. mí... O sea, a mí me lo dicen mucho y yo me crispo un poco por dentro cuando me dice la gente, qué valiente eres. Y digo, la madre que me parió. Hombre, No Una debería- bendita, ¿eh? Pero quiero decirte que al final, qué rabia que tener que hablar simplemente de quiénes somos ya se convierta en un acto de valentía, ¿no? Porque yo realmente no me considero una persona valiente por hablar de que tengo VIH. O sea, sí que es verdad que considero que he superado un proceso de vergüenza o un proceso de otro tipo de cosas. Pero valiente, no sé si me explico, es como... Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que ya nos hemos reducido a que qué valiente eres por contar esto. Y dices, es que a lo mejor el estigma está como muchísimo más presente de lo que muchas veces pensamos, porque hoy en día sigue siendo un acto de valentía el hablar de algo que no debería de serlo, ¿no? Claro. Y yo además, por ejemplo, yo también me visibilicé primero en redes sociales, sobre todo porque no quería tener la misma conversación 30 veces, porque para mí al principio era súper incómodo, ¿no? Es verdad que lo cuentas a tu entorno más cercano, pero
es como estar todo el rato reviviendo lo mismo, las preguntas siempre eran las mismas, digo, pues casi que me lo voy a quitar de encima, ahí lo dejo y ya está. Pero yo siempre hago este matiz que cuando yo me visibilicé en redes sociales como persona con VIH, que fue más o menos como un año después del diagnóstico, yo solo le pedí permiso a una persona para hacerlo. Y a la persona que yo le pedí permiso para hacerlo fue a mi madre. ¿Por qué? Porque la visibilidad no era solo mía. Porque yo vengo de una ciudad en la que todas nos conocemos y yo iba a ser el muchacho con VIH, pero ella iba a ser la madre del muchacho con VIH. Y yo le dije, ¿tú te sientes cómoda con que yo haga esto? Porque lógicamente la gente te va a preguntar, te va a decir, o incluso puede soltarte comentarios que les vas a tener que mandar a la mierda, pero qué innecesario es o qué desagradable puede ser. Y ella me dijo, si tú eres feliz, si tú lo necesitas, tira para adelante. Entonces, me gustaría también preguntaros, ¿no? En ese proceso de visibilizaros en redes sociales, en otro tipo de plataformas, medios de comunicación, tele o lo que sea, ¿cuál ha sido el papel de vuestro entorno? Familia, amistades, etcétera. Si para vosotras a lo mejor ha podido suponer a veces como un freno o si ha sido un impulso por la respuesta que han tenido. O sea, ¿cómo influye en nuestro entorno que podamos hablar abiertamente de que tenemos VIH? O sea, yo tardé mucho en decírselo a mi familia, como decía antes, que lo bloqueaba cuando hablaba de VIH en redes, más que nada porque tenía miedo a todo lo que has comentado, ¿no? A que ellos tuvieran algún tipo de rechazo también, pero la sorpresa fue que cuando se lo comenté fue todo lo contrario. O sea, yo creo que es el momento que más amor he recibido por parte de mi familia cuando lo compartí con ellos, y la que más miedo me daba era mi madre, y lo único que me dijo era que lo que ella sentía era que no lo hubiese compartido antes, que hubiese pasado por todo ese proceso anterior sin haberlo compartido. En mi caso he tenido mucha suerte en ese sentido. Bueno, yo en mi caso, digamos que solo he tenido problemas, entre comillas, con mi madre, porque al final ella, pues eso, vivió los años como más oscuros de la epidemia, ¿no? Y entonces tenía ese miedo ya, pues venía con ese miedo de lo que significaba tener la infección, ¿no? Pero al final es como que mi labor con ella ha sido un trabajo de intentar educarla y decirle que la enfermedad al final, o sea, tengo que vivir yo con esta infección, es mi vida, es mi decisión y al final ella tiene que aceptar que aunque se hable de mí en el pueblo, pues al final es mi problema, ¿no? Y que ella tiene un poco que aceptar esa condición. Sí, bueno, es que me visibilicé en la prehistoria. No por valentía, sino por una cosa que se llamaba apurado te veas. O sea, quiero decir, era o piso me pisan, o llevo la escopeta y tiro a dar o me van a dar. Y entonces yo no me visibilizo a través de las redes sociales, pero sí que es verdad que mi visibilidad es en los medios locales de televisión. Pues claro, salir una tía con SIDA en la tele, pues era... pues en Telecantabria, había una tele que se llamaba Telecabarga y salía yo allí pues como esta señora, ¿no? Bueno, esta chavala, porque era una cría, la verdad. Y luego en los periódicos locales y yo sí he tenido apoyo de mi familia, pero yo cuando recuerdo un artículo en el que me iban a hacer una entrevista bajo el titular sobrevivir al SIDA, y yo le pedí permiso a mi padre. No permiso por lo que tú decías porque claro, mi familia también ha cargado con la losa de ser el padre de la que tiene SIDA, la madre de la que tiene SIDA, la hermana de la que tiene SIDA, y entonces yo le pedí permiso no permiso, pero le dije, papá, pues quiero salir en esto, quiero hacer este artículo, ¿y a ti qué te parece? Y a mí mi padre lo primero que me dijo es que le parecía estupendo. Y me preguntó, ¿tú crees que le puede ayudar a alguien? Y yo en ese momento dije, sí, yo creo que le va a ayudar a alguien. Y por eso lo hago, porque yo no necesito exponerme, o sea, no... Pero lo hago convencida de que puedo ayudar a otras personas porque lo veo, porque yo lo veía en la asociación, todas las personas, yo desde el privilegio de que a mí mi padre me acompañaba al médico, mi madre me acompañaba al médico. Pero me dijo una cosa, y me dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ayudar a tus hermanos. Les tienes que dar argumentos, porque tú les tienes herramientas, porque tú sabes, conoces, tienes fuerza para hacerlo,
y tienes las herramientas, pero tus hermanos no, porque ellos no saben. Porque tu hermana es más pequeña, porque tu hermano, pues fíjate, es un adolescente. Entonces, como que les tienes que ayudar y les tienes que educar. Y también me dijo y los condones lo hablas tú con ellos. O sea, como dándola tal. Pero es verdad que el proceso de mi familia, lo que viene siendo mi familia, fue, joder, pues no sé, luego lo hablaremos. Porque tendré la suerte de poder compartir con una parte de ella esto, pero siento ponerme intensa, pero es que soy así, ¿sabes? O sea, Somos intensas. somos intensas. Yo además, fíjate, es curioso porque, claro, concepto de familia, entendamos, por lo menos... Yo encontré otra familia. Pero yo, por ejemplo, viví un proceso muy curioso con mis amistades, porque mi círculo de amigos son todos ciseteros, es decir, el VIH no existe, esto no tiene nada que ver con ellos, que rechazo cero, ¿no? Pero que es verdad que desde el primer momento en el que yo lo hablo con ellos, o sea, desconocimiento por 1000, no tenían ni idea de nada. Que han acabado pintándome en el culo indetectable igual intransmisible por una campaña que hicimos, quiero decir. Entonces, y ahora son los primeros que cuando no sé qué... Porque el otro día estuve hablando con una que decía no sé qué el VIH y le estuve explicando que no pasa nada porque indetectable es igual a intransmisible. Y digo, coño... Digo, pero esto es maravilloso, o sea, el activismo que hemos hecho tomando cañas, ¿no? Porque simplemente hablar de tu vida, de no sé qué, de no sé cuál, de tal... Bueno, claro, y ya cuando les explicas lo que es estar de chill, que para ellos es otra cosa diferente, cuando dicen, no, yo el fin de semana he estado de chill, digo, es que para mí eso es otra cosa, y tal, y dices, hostia, o sea, y como que aprenden, ¿no? Porque se dan cuenta de que delante tienen a una persona de la que desconocen muchas cosas, ¿no? Y en lugar de verlo como una amenaza, lo ven como una oportunidad de aprendizaje, de, oye, mire, cuéntame cómo va esto, y oye, cuéntame cómo no sé qué. Y ellos siempre me lo dicen. Yo siempre hablo de mis amigos los deconstruidos, y a ellos les gusta mucho que yo les llame mis amigos los... Pero es que me lo parece, porque al final puede parecer como un entorno muy hostil decir, hostia, tú, ¿cómo le cuento yo ahora esto a un cisetero que me va a decir esto te pasa por maricón y por haber estado follando ahí lo que te... Y no, y te dicen, hostia, este es mi colega, y si un día tiene que ir al médico y no tiene a nadie que quiera que lo acompañe, voy yo, y qué tal está todo, y qué tal te va con... Y que son cosas que si no le hubiesen puesto cara... Si hubiesen visto un documental en la tele de VIH estándar, en el que no sabes quién está ahí, pues por un oído hubiese entrado y por otro hubiese salido, ¿no? Pero cuando le pones cara, y cuando esa cara es con la que te vas a tomar unas cañas, con la que te vas a currar, con la que no sé qué, hostia, que la cosa cambia, ¿no? Y se dan cuenta de que es que el estigma es mi colega. Entonces, yo quiero que mi colega esté bien y, por lo tanto, yo me voy a encargar de que este estigma desaparezca. Y ahí es cuando se genera pues ese concepto, ¿no?, de aliadas que tenemos. Y para mí eso ha sido brutal, ¿eh? Ese proceso en el que, además, ellos han tomado la iniciativa porque hablan de esto en conversaciones en las que yo no estoy delante, que podrían no hablar de ello. Y gente dispuesta no a escuchar. Yo creo que ahí está un poco la base de cómo irían las cosas mejor. Gente generosa que comparte su historia, como somos nosotros, y gente que está dispuesta a, oye, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero cuéntamelo, que es lo que yo creo que falta como en la sociedad. Y yo creo que a veces que deberíamos tener más valor, porque hay veces que te sorprende la gente cómo reacciona. En mi caso, por ejemplo, la que era mi jefa, que es rusa, claro, a mí me daba mucho miedo exponerme en ese sentido, porque bueno, es un poco prejuicio, también es verdad, pero claro, no sabía cómo iba a reaccionar. Y la verdad es que ella, a ver, no tenía mucha información. Después de que yo volví de la baja, pues tuvimos como una sesión formativa sobre el VIH y ella lo entendió. La verdad es que fue como muy comprensiva y yo me he sentido muy acogido por ella, o sea que... Y sobre todo que al final, ¿qué es lo peor, no? O sea, ¿cuántas cosas pensamos nosotros que pueden pasar durante ese proceso, no tan tremendista de todo malo, todo malo, todo malo? Y cuando te enfrentas a ello, en mi caso siempre ha sido menor, y si en mi caso ha desaparecido alguien de mi vida, ni me he dado cuenta, y si se ha ido, es porque se tenía que ir y mejor. Entonces, yo creo que lo que hacemos no es animar a aquel que tenga la necesidad también de compartirlo, que no lo dude. O sea que detrás del estigma está la estigma, ¿no? Que encontramos eso, lo encontramos. Sí, lo encontramos. Sí. Yo creo que para mí ha sido como el primer paso para luego trabajar un montón de cosas más que iba yo cargando en mi mochila, ¿eh? Darme cuenta de que en ese proceso, que en principio me imaginaba tan duro, no lo ha sido tanto y me ha servido para trabajar todo lo que yo cargaba aparte.
Y yo creo que es importante también luchar contra el estigma, digamos, partiendo del amor, ¿no? Porque, bueno, una de las anécdotas, a raíz del reel que me hicieron en El Mundo, a raíz de la entrevista, había muchos comentarios, pues, con bastante hate, ¿no? Pero la gran mayoría eran comentarios positivos. Entonces, en el grupo de Generación Positiva, pues se criticó mucho estos comentarios negativos, ¿no? Y yo creo que es importante un poco darle importancia a esos comentarios positivos y darle muy poca importancia a los negativos. Sí. Porque al final esto lo que genera es las personas que todavía no se han visibilizado, genera miedo porque saben que esos comentarios les van a llegar a ellos también. Claro, y además creo que aquí es fundamental cuando estamos hablando de una visibilidad que se escapa a nuestras manos, porque si esto es una conversación que yo estoy teniendo en un espacio físico, pues al final yo es verdad que controlo con quién lo estoy hablando y en qué momento hablo, pero cuando ya es una cosa en redes sociales o en un medio de comunicación o lo que sea, es verdad que ahí no lo controlas, ¿no? Y también es muy importante que hayas tenido esa reflexión contigo misma de decir, puedo asumirlo. ¿Por qué? Porque yo, es verdad que subo vídeos, hago podcast, no sé qué, a mí me ponen de vuelta y media, pero porque me lo dice la gente, porque yo en la vida he leído un comentario de ninguna publicación, o sea, no tengo ninguna necesidad. Yo subo un vídeo y ahí que hay 300 comentarios me da exactamente igual, que sean buenos, que sean... Pero claro, es verdad que hay gente que en ese proceso de visibilización sí que tiene como esa necesidad de reprobación positiva, ¿no? Como si fuese un mecanismo de eliminar el autoestigma o ese estigma anticipado, ¿no? Como hay cosas bonitas para efectivamente convencerme a mí misma de que esto no va a ser feo. Sí. Y claro, en cuanto te encuentras un hate, por mucho que haya 500 mensajes de amor, ya es como, mierda, esto no está saliendo bien. Entonces creo que también es como lo que decía Kiko, ¿no? Quedarnos con los 500 mensajes en positivo. O que se metan en el perfil del hate, que ya veréis claro, cómo Manolo 48, te va a doler menos. Claro, siempre nos critica Manolo 48. Banderita de España. Claro, ¿sabes? Sí. Y un toro y sí. O algo verde ahí y no vamos a nombrar más, pero sí. A mí me pasaba, claro, cuando yo me empecé a visibilizar esto en las redes sociales, repito, me siento un poco en la prehistoria, pues lo que hay, soy una señora mayor y entonces aquí estoy. Yo a veces salía en la tele o en el periódico, en una campaña, en lo que fuera, y yo me encontraba con los vecinos en el ascensor, ¿no? Y subía, pues aunque sean mis padres, se montaban en el ascensor. Y entonces me decían, hola, te vi ayer en la tele. Y yo, y esperando, pues, ¿y qué? Estabas muy guapa, ¿sabes? O, hola, te he visto. Ay, es que bien hablas, ¿sabes? O sea, hola, qué simpática eres. O sea, nadie me hacía referencia porque no tenían herramientas. Claro. O sea, porque enfrentarte directamente, lo que estabas hablando de enfrentarme a una persona con VIH, no sé cómo lo tengo que hacer, cómo voy a mostrar cariño o afecto, porque a mí me pasaba, y me pasaba muchísimo en el ascensor, que me habían visto y que no se atrevían a decirme, y no era nada negativo, sino, no sé qué decirte, sé que te he visto, quiero que lo sepas, quiero que sepas digo, que te aprecio. ¿Qué te digo? Pues me decían que estaba guapa, que era simpática, que hablaba muy bien, que orgullosos tienen que estar mis padres. O sea, quiero decir, muchas cosas así en positivo, pero no se atrevían a decirme, te he visto y yo no sabía que tú tenías VIH, y a partir de ahí, algo, ¿no? Pues no, a mí no me pasaba eso, pero yo, claro, me encontraba a la gente en la cafetería, en el barrio, en la panadería, o sea, visibilizarse era otra cosa. Pero la gente, claro, porque a veces es verdad que hay personas que cuando saben que tú tienes VIH no saben nada del VIH. Igual que cuando nosotros a veces recibimos el diagnóstico, no sabemos nada del VIH. Entonces no le podemos pedir al que tenemos enfrente que conozca. Y entonces es verdad que también es necesario a veces hacer esa pedagogía. Si nosotros nos visibilizamos diciendo, madre mía, tengo VIH, me voy a morir, el otro dirá, oh Dios, cielo. Pero si yo le digo, mira, tengo VIH, estoy tomando un tratamiento para una infección crónica, yo me siento bien, pues entonces probablemente diga, bueno, ¿y te puedo ayudar en algo? Y bueno, ¿y esto cómo lo llevas? O sea, quiero decir que también a veces la forma en la que nosotras lo compartimos tiene que ver, y que también hay que tener paciencia con la persona que está enfrente, porque a veces no tiene el conocimiento para afrontar ni las herramientas para afrontar eso. Sí, además yo creo que es la clave, ¿no? Quiero decir, o sea, que al final
¿Cómo nos visibilizamos? Nos visibilizamos bailando, nos visibilizamos haciendo deporte, nos visibilizamos... Y además siempre cuento la misma. Porque mira, yo tengo una cosa sobre la tele. Yo... El canal Salamanca, Televisión Salamanca, yo pensé que eso no lo veía nadie. Pero si no ven. Yo solo había 2 personas a las que no quería contarles que tenía VIH, que eran mis abuelos, pero es por una cuestión de ellos son muy mayores, no van a entenderlo, se van a preocupar mucho, no sé qué. Y yo una vez hice un programa de cocina, me invitaron a mí de invitado a un programa de cocina. Digo, pero ¿quién soy yo para ir a un programa de cocina de Televisión Salamanca? Y lo vieron ellos. Digo, la madre que me parió, que tenían que ver Televisión Salamanca. Pues más contentos que la hostia, ¿eh? Digo, al final nosotras teníamos como ese miedo de ¡ay, mi nieto que tiene esto! Que nada, ella es súper orgullosa y que a ver si le pasaba la receta de lo que había hecho en el programa y no sé qué. O sea, que se quedó más con la copla de que había hecho unas alubias que con otra cosa, quiero decirte. Entonces, que yo creo que es eso, ¿no? Que nos visibilizamos, pero nos visibilizamos de manera divertida, de manera positiva y sin lo que tú dices, ¿no? Sin ¡ay, qué mal esto! No. Estoy estupenda, estoy maravillosa y he venido aquí a disfrutar de la vida. Y quitándole un poco el miedo también a la gente que no tiene ni idea. O sea, yo prefiero que me hagan preguntas incómodas, incluso decirle, mira, esto a otra persona no se lo preguntes así, a que estén callados o eso, los buenos días, que maja eres, ¿no? Pero mejor así. Pues nos vamos a despedir, nos vamos a quedar con esto, nos vamos a quedar con el estima, que nos queda mejor, que además la G, que ya lo hemos hablado en otro capítulo de gilipollas, que se quede por ahí. Y muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, ha sido maravilloso y gracias. A vosotras. Y ahora os dejamos con un vídeo en el que vamos a tener a una pareja serodiscordante. Una pareja serodiscordante es una pareja en la que una de las partes tiene VIH y la otra no. Y bueno, nos parece importante, hablando de visibilidad y hablando de entorno, pues cómo es la realidad de las parejas serodiscordantes. Así que os dejamos con un pequeño vídeo y nos vemos a la vuelta. Hola, mi nombre es Raúl Martínez y soy una persona que vivo con VIH. Hola, mi nombre es Jorge Álvarez, soy pareja de Raúl y no tengo VIH. Somos una pareja serodiscordante. ¿Cómo viviste cuando te conté que tenía VIH? Pues yo creo que lo viví con total naturalidad, la verdad. Sí que es verdad que en el momento en el que me lo comunicaste, lo primero que hice fue buscar en Google qué era ser indetectable e intransmisible, porque en aquel momento yo no tenía mucha información y eso siempre te genera pues, ciertas dudas o ciertas inseguridades, pero creo que lo vivimos bien, con naturalidad, y fue un proceso pues muy natural. Sí que es verdad que, teniendo en cuenta mi experiencia, que lo primero que hice fue buscar en Google, creo que es súper importante saber que las fuentes que estás consultando son fiables. Totalmente. Y sobre todo que haya comunicación entre la pareja. Es un tema del que hay que hablar. Y facilita el entendimiento, en general, la relación. Yo he tenido otras parejas que se lo contaba y no había ningún problema, pero luego no se hablaba del tema. Y eso luego puede generar problemas en la pareja. Es importante que se pueda hablar con total naturalidad de tanto mis inquietudes como las suyas. Y también, pues, visibilizar, para que haya referentes, el visibilizar una pareja serodiscordante. Tanto mi parte como persona con VIH visible, como la suya también. Totalmente. Sí que es verdad que, bueno, cuando te haces visible, ya no solo la persona que tiene VIH, sino la pareja, en este caso yo, tienes que tener muy en cuenta las consecuencias que eso puede tener. Es decir, él está decidiendo hacerse visible, lo va a saber su entorno, lo va a saber su familia, pero en mi caso también. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho de manera conjunta y comunicarnos mucho, porque ambos entornos van a ser conscientes de una realidad y creo que tenemos que tenerlo en cuenta, las consecuencias que puede tener para los dos. Totalmente de acuerdo. Resumiendo un poco, pues, la información, que sea una información veraz y fiable, que haya mucha comunicación y que todas las decisiones se realicen en conjunto. Eso es. Guapo. Qué importante en eliminar esta G del estigma y en pasar a la estima, conocer el testimonio de parejas que se aman y que bueno, que son parejas serodiscordantes y que los prejuicios quedan fuera del amor, ¿no? Que, bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante escuchar a Raúl y a su pareja. Y ahora, bueno, pues ya para este cierre de temporada, para mí esto es, bueno, pues muy, muy importante, porque se juntan dos familias para mí. La familia del activismo,
la familia del activismo que representa a Reyes, la reivindicación, los derechos, el trabajo comunitario, el compromiso hecho persona, y mi familia, la de sangre, mi hermana, parte de esa estima, de esa parte que ha sido tan importante en mi vida. Y os voy a pedir a vosotras que os presentéis, aunque yo haya dicho para mí quién sois, ¿no? Reyes, por favor. Pues soy Reyes Velayos y soy presidenta de CESIDA. También soy presidenta de Apoyo Positivo y llevo con el activismo desde 2002, más o menos, con el activismo de VIH. Y muchas gracias, Carmen, por considerarme familia del activismo. Lo eres y lo sabes. Y es un placer, además, trabajar contigo. Y antes de que te presentes, para mí esto también creo que es importante, porque muchas veces las personas que vivimos con VIH pedimos personas aliadas, personas que estén en el compromiso, y yo creo que tú lo representas. Representas a ese movimiento comunitario, representas al crecimiento de las entidades. Las personas que vivimos con VIH solas no podríamos haber llegado a estar donde estamos, a tener un movimiento tan consolidado, sin grandes profesionales que nos han acompañado del trabajo social, de la psicología, del activismo, de la administración, de todas las personas, y yo creo que tú lo representas, y que además hayas tenido la valentía y la fuerza, porque para mí ahí sí que es valentía, de representar al movimiento comunitario, a la entidad más grande en España, que es CESIDA, que representa a más de 80 organizaciones. Para mí lo representas, y para mí eso es importante. Y tú, activismo hecho mujer, Reyes Velayos, presidenta de CESIDA, y por suerte, amiga. Leticia, ¿tú quién eres? ¿Y tú de quién eres? Pues yo soy Leticia, y a mí me ha dicho mi hermana, ¿vienes conmigo? Pues para allá que voy. Pues donde me digas que vaya, yo voy, ya lo sabes. Si tengo que ir a ayudar a la asociación, pues te voy a ayudar. Si hay que ir vestida de condón a los carnavales de Santoña, pues ahí voy. Y hay que venir aquí, pues yo vengo. ¿Y qué voy a decir? Pues lo que me queréis que cuente, no sé. Yo primero decirte gracias, porque creo que también falta que se visibilice que las personas que vivimos con VIH tenemos familias que nos quieren, tenemos una hermana maravillosa. Pero bueno, ya sabes que si tu hermana no hubiera venido, tu madre hubiera venido encantadísima de la vida también. También lo sé. Tengo la gran suerte de que en esa parte de ese estigma que pesaba tanto, yo he tenido la suerte de llevar el peso muy compartido, muy equilibrado. Yo he tenido a mi padre como un pilar fundamental en mi familia, a mi madre y a mis hermanos. Y a partir de ahí, pues ahora tengo, y desde luego mi hijo, que también para mí mi hijo, primero fue un sueño que se convirtió en realidad gracias también al activismo, a tener el conocimiento, el saber que yo podía ser madre sin transmitir la infección, que eso también se lo debo a personas como Reyes, que han participado de la respuesta al VIH, a tener esa información que me permitía tomar decisiones informadas. O sea, y que me daba la fuerza y además la seguridad de que podía tener un bebé sano, que luego además ha sido una persona pues que ha hecho realidad mi sueño, y que además mi sueño no podía ser más bonito que el hijo que tengo, ¿no? Y mi familia ha sido también importante a la hora de poder hacer realidad ese sueño, porque han estado de mi lado. Es verdad que es un sueño que tú sabes que ha estado también marcado por episodios pues dolorosos, en los que el estigma lo ha acompañado, como ha podido ser pues estar embarazada y que te digan que tienes una leucemia, te ingresen al hospital y tú le digas a tu familia pero no es verdad, o que te propongan abortar, o todas esas cosas. Y yo creo que pues que el tener el apoyo te permite seguir hacia adelante y pasar los tragos duros, porque claro,
Mi hermana dice que viene a lo que haga falta, pero claro, si yo hubiera sido, pues yo qué sé, una administrativa, que para eso iba yo, una gestión administrativa y tenía compañeros en una oficina, pues quizás no hubiera pasado procesos de duelo como acompañarme cuando fallece el padre de mi hijo, que también para mi familia fue un momento muy duro, para mis padres, para mi hermana, para mi hermano, para todos ha sido muy difícil, evidentemente también para mi hijo, pero todos los procesos que he ido pasando a lo largo de la vida y esas pérdidas me ha acompañado. Ellos saben que yo también del activismo, y perdonarme que ahora parece que he venido aquí a hablar de mi libro, pero en ese activismo, por ejemplo, Hancho, que ha sido la persona que te dio el testigo, para mí ha sido familia, gran amigo, y mi familia también lo ha sufrido porque hemos compartido espacios de trabajo, de activismo, pero también espacios de ocio, de risas, de compartir, de querernos, de cuidarnos, de estar juntos. Y yo, bueno, he renunciado a un cumpleaños de mi hijo en el que mi familia lo celebró con él por ir a ver a Hancho cuando estaba enfermo antes de fallecer. Y yo creo que eso también forma parte de en el último capítulo, pero forma parte del capítulo de nuestras vidas, que es el acompañamiento de la comunidad y de nuestras familias. Ay. Va a ser un final, sin duda alguna, de broche, ¿no? Leti, yo quería hacerte una pregunta, porque como bien dice Carmen, esto es un capítulo muy importante de nuestras vidas, de la vida de las personas que tenemos VIH. ¿Y cómo es ese capítulo para una hermana? ¿Cómo fue para ti todo esto? Pues, a ver, el momento exacto en el que me lo dicen a mí tampoco lo recuerdo mucho, pero yo creo que porque sin más, o sea, yo creo que lo sabía antes de que me lo dijeran, porque ella había estado mala, o sea, había estado unos años que solo lo sabían mis padres y tal, y yo no sé, como que bueno, ya lo había visto bastante mal y dije, pues me lo imaginaba, ¿no? Lo suponía. Lo mismo que antes hemos estado hablando un poco, que me recuerdo casi cuando se lo dijo a mi hermano y a su pareja, pero eso, en el primer momento es como, bueno, yo creo que ya lo sabía, me lo imaginaba, ¿y ahora qué? ¿No? Piensas, joder, se va a morir, es lo primero que pensé, ¿sabes? Pues porque no tienes información, no es como ahora, ha sido hace muchos años. Tenemos una edad ya de señoras también. Pero lo primero que piensas es, joder, se va a morir. Y luego ya pues te vas enterando, pues eso, he tenido la suerte de que pues cuando hemos tenido dudas lo hemos preguntado. Gracias, porque yo me acuerdo que esto no se me olvida. En mi colegio me dijeron que por un mosquito se podía transmitir el VIH. O sea, cosas así que oyes en la calle y dices, madre de Dios. Pues eso, y al principio con mucho miedo y dolor y lo que hablabais antes de cuando salía, pues lo mismo que la pasaba a ella, a mí también me decían, he visto a tu hermana en el periódico, he visto a tu hermana en no sé qué, pero nadie te dice, pues lo mismo, qué guapa estaba, no sabía que hablaba tan bien, mira qué maja, qué tal, pero porque no tienen herramientas o yo se lo dije a alguna amiga y buscas como el apoyo de joder, tal, y lo mismo me sorprendía mucha gente en el aspecto de que lo normalizaban y bueno, pues normal, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Que igual no te atrevías a decir, joder, mi hermana está enferma y tiene el VIH. Y lo decías así como con miedo y tal, y al final pues lo normalizaban y no pasaba más. Yo tenía miedo, porque claro, aunque yo me conservé muy bien, yo soy 10 años más mayor que mi hermana, entonces claro, ella es una niña, ella tiene 9 años y a una niña no sé, pues, y además yo estaba enferma, o sea, el diagnóstico es estando enferma, yo realmente estoy enferma. Y mi diagnóstico es SIDA, o sea, y estoy enferma de verdad y se me nota. Lo que pasa es que sí que es verdad que
como que tenía miedo de que no supieran entender lo que estaba pasando. Y yo antes lo hablaba con ella cuando estaba, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Y le digo, pues es que yo te lo dije, tú te acuerdas de cuando yo se lo dije a mi hermano, pero es que yo a ti te lo dije después. Y dice, pues es que entonces yo lo sabía. Sí. Y en mi casa era... Pues mi padre y mi madre me cuidaban, igual que a ellos. Y... Es que yo, por ejemplo, eso, el momento exacto no me recuerdo, pero me acuerdo del día que se lo dijisteis a mi hermano y a O sea, que y a el su secreto pareja. no lo supimos guardar. Yo... No sé, bueno. Bueno, no ha sido la discreción nuestro No. fuerte. No somos discretas, ¿no? No. Bueno, yo lo he visto porque a mí también me pasa que soy de una ciudad pequeña. Santander es una ciudad de 175.000 habitantes, o sea, te conoce todo el mundo. En realidad, yo sabía que el peso del estigma lo iban a llevar, pero también es verdad que yo tampoco he tenido respuestas negativas de decir, bueno, pues ha sido muy negativo. No las he tenido. Y es más, yo he aconsejado a mucha gente ir a la asociación. Si tienes alguna duda, pues te puedo facilitar un folleto y tal, que yo creo que el papel de la comunidad y de las entidades, hombre, desde luego para mí fue muy importante. Por eso tengo 2 familias, porque he hecho familia en el movimiento comunitario. No solo ha sido trabajo, también para mí ha sido refuerzo, empoderarme, resiliencia, ha sido como el saber que nunca estaba sola, que el movimiento siempre ha estado conmigo, o sea, que además yo siempre he sentido refuerzo fuera y dentro. Y para mí ha sido siempre positivo. Yo creo que ese es un papel que hemos jugado las entidades a las que tú representas, por ejemplo, como presidenta. ¿Tú crees que iniciativas como la de CESIDA, de llevar un Pride y decir, venga, estoy orgullo, o sea, ¿cómo sale eso de orgullo VIH positivo? O sea, ¿el Pride positivo qué? El Pride positivo surge como una nueva campaña para seguir trabajando y para visibilizar los derechos de las personas con VIH, porque en 2025, bueno, el VIH aparece en 2021 y demás, pero en 2025 todavía hay estigma, discriminación y se juzga a las personas por ser como son. Antes hablabais de lo importante de la comunidad, de los colectivos, porque las personas en sí mismas, por sí solas, no somos capaces de hacer nada. Por eso es muy triste escuchar, como hemos tenido que escuchar en los meses anteriores, en el último Orgullo, a políticos diciendo, no, yo no pertenezco a ningún colectivo, yo soy un individuo en mí mismo y no necesito al colectivo. Eso es una pena. Una persona ella sola no es capaz de conseguir nada. Entonces, por eso son tan importantes las comunidades, las asociaciones y los colectivos, para apoyar a las personas. Lo podremos necesitar más o menos, pero seguro que todas, en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar el apoyo de personas a las que les sucede lo mismo que a nosotros. Y volviendo al Pride positivo, queríamos visibilizar y volver a sacar, por así decirlo, el VIH a la calle y la incidencia política a la calle. Porque llevamos 4 o 5 años con un discurso político de los grupos de extrema derecha totalmente dañino para las personas que tienen una diversidad y a las que se les vulneran continuamente los derechos por tener esa diversidad. Y en el VIH ya sabemos que hay muchas veces que no viene solo, que se suman otras diversidades. Eres mujer, eres persona racializada, eres migrante, eres joven o eres una persona mayor, igual del colectivo LGTBI, que te están haciendo volver al armario cuando llegas a tu vejez por tener VIH, por ser del colectivo LGTBI, y es algo que en ese momento CESIDA decidió que no íbamos a permitir. Que cuando se vulneran los derechos de una sola persona, se vulneran los derechos de todas. Si una persona pierde un derecho, como se ha intentado hacer en algunas comunidades autónomas, manipulando de una manera muy malvada la ley trans o la ley LGTBI, si una persona pierde derechos, perdemos derechos
todas las personas, porque todas nacemos con los mismos derechos, por lo menos en este país, y por lo menos deberíamos. Es decir, según la Constitución, todas nacemos con unos derechos adquiridos simplemente por nacer, pero no. Tenemos que hacer continuamente leyes para proteger a determinadas personas para que tengan los mismos derechos que el resto. Entonces, pues hay que sacar el VIH a la calle, hay que sacar los derechos a la calle. Los derechos se consiguen a gritos. Yo creo que hemos gritado mucho y bien. En todas estas marchas del Pride positivo, y vamos a seguir gritando y vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas con VIH y los derechos de las personas a las que se les vulneren por eso, por ser diferentes. Yo he gritado, ¿eh? He gritado, a mí se me ha oído. Sí. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho el primero. Y el primero en el que yo salgo en el escenario y cuento un poco, porque me preguntan, hace muchos años también me hicieron, iba a participar en unas jornadas y hablando de mujer coinfectada, mujer VIH y hepatitis C, y entonces hice unas rimas con lo de la mujer coinfectada, nada, ¿no? ¿Qué hay para la mujer coinfectada? Nada. Y a partir de ahí hice unas rimas que en el primer Pride salgo y lo comparto, ¿no? Pero yo te quería preguntar a ti, mi hermana, a mi hermana de verdad. Cuando, por ejemplo, ¿qué pensaste cuando yo le digo a tu sobrino que vamos a ir al Pride, que me voy a subir al escenario, que voy a decir que soy una mujer que vive con VIH? Y ¿qué piensas tú? Pues a mí me sorprendió muchísimo también. O sea, me pareció guay porque es pues que él está contigo, te apoya en todo siempre. Pero fue como, espera, que voy a llamar a mis amigos frikis. Bueno, no sé si lo puedo decir, pero sí. Son un poco frikis todos. Y dice, espera, que voy con mis amigos frikis. Y ahí se plantaron todos. A mí también me sorprendió. O sea, fue muy guay porque dices, no es su ambiente, no te esperas que vaya a estar ahí con lo tímido que es, como muy reservado, muy... Y dices... Cuando yo le digo de que si quiere venir conmigo a la marcha, a la primera, le digo, bueno, pues ¿quieres venir a la marcha? Y me dice, sí, claro, mamá, por supuesto. Y al cabo de unos días me pregunta y me dice, mamá, ¿y puedo ir con mis amigos? Y le digo, sí. Pero el peso de eso, el estigma, digo, ya, pero tú sabes que mamá va a salir ahí a decir que soy una mujer que tengo VIH y tal, y que lo van a oír todos los amigos. Me dice, ya, mamá, pero ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Y digo, me sorprendió. ¿Qué pasa qué ves tú en esa marcha en la que todos estamos, está ahí todos mezclados y ves gente joven, gente mayor, gente de toda esa diversidad que hablabas, familias, que vamos gente de toda España? ¿Qué pasa ahí? Pasa que lo estamos haciendo bien. Pasa que la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad, piensa lo mismo que nosotros y piensa que todas las personas somos iguales con nuestras diversidades, que nadie es más valiente que otro, ni nadie tiene que aceptar a otro por ser diferente, y simplemente salimos todas juntas en familia a reivindicar los derechos de unas personas a las que se les están vulnerando y que esa parte de la sociedad no quiere que se les vulnere. Entonces, lo que pienso es que lo estamos haciendo bien y cada vez mejor, porque cada año vienen más personas a acompañarnos en la marcha. Y yo también lo creo. No, sí, no, que decía, además teniendo reciente, ¿no? Como tenemos la última marcha de la semana pasada, yo creo que somos conscientes de que esto al final es un éxito, ¿no? El hacer iniciativas de este tipo. Yo quería haceros una pregunta que para mí es como muy trascendental. Había un capítulo en el que hablábamos con personas con VIH de cuál era el significado que tenía el VIH para ellas en su vida, ¿no? Y yo quería haceros esa misma pregunta a vosotras, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que por formar parte de nuestras familias, de nuestros contextos, de la parte más cercana, que también cargáis con la losa del VIH, lógicamente, quiero decir, porque yo al final no me la puedo quitar, pero vosotras sí, ¿no? Quiero decir, o sea, yo no puedo rechazar el estigma del VIH porque tengo VIH, pero la gente que no lo tiene sí lo puede rechazar. Entonces, me parece importante
¿Qué es el VIH? A ver, yo tampoco lo puedo rechazar porque lo que tiene ella, todo lo que le afecta a ella, al final me va a afectar a mí, porque somos uno, o sea, es inevitable, a mí me da igual, o sea, y de hecho en ocasiones si la he salido a defender o he tenido que agarrar alguna por el cuello, se la he agarrado para explicarle 4 cosas, o sea, yo tranquilamente y pacíficamente, eso sí, ¿eh? Pero claro. Es no verdad sé. que ella siendo una niña lo ha vivido. Lo de tu hermana es una sidosa. Y lo de un día vino así toda despeinada, vestida con un uniforme del colegio y dices, algo ha pasado. Y No, ella, pero pacíficamente. ella, Todo muy pacífico. Era que ese día hacía mucho aire. ella Sí. decía que no había pasado nada, que no había pasado nada, que no había pasado nada. Y había pasado, evidentemente había pasado. Porque se carga y porque es inevitable cargar. Yo creo que ella lo ha dicho bien. O sea, carga con la losa de que su hermana es una sidosa. Venga, que sin haberlo deseado me ha salido un pareado, pero es verdad, es que ha cargado con esa losa y no se la puede quitar. Porque Pero también para lo malo y para lo bueno, porque hay muchas cosas que hemos pasado malas, pero también muchas cosas que nos da buenas, porque su familia, también su otra familia, la activista, también la he podido conocer, he podido compartir muchos momentos y estoy muy orgullosa y muy contenta de conoceros a todos y de formar parte de ello, claro. qué orgullo de hermana. Para ti, Reyes, ¿cómo es? Porque quiero decir, yo creo que muchas veces nosotras siempre lo decimos, ¿no? Salir a la calle el 1 de diciembre implica que ya somos idosas para cualquiera que pase por la calle, ¿no? ¿Qué importancia tiene de que pongamos todas la cara en el VIH y no solo las personas con VIH? Yo me metí en el activismo del VIH por una persona de mi entorno y tampoco me voy a quitar la losa ya. Es decir, llevo mucho tiempo con esto, desde igual 2002 o por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que en este momento mi activismo es por el VIH porque defiendo los derechos de las personas con VIH. Podría haber defendido los derechos de las ballenas. Es decir, yo creo que cuando tienes un punto activista y quieres cambiar el mundo y quieres hacer un mundo mejor, pues por algún motivo de repente caes en un activismo. Yo no caí por casualidad, caí por una persona de mi entorno cercano, pero pues me metí en esto, ¿no? Y es eso, quiero intentar hacer un mundo mejor. Tengo todavía confianza en que tenemos esperanza como sociedad, a ver si lo conseguimos y podemos cambiar y podemos dejar de discriminar a las personas, en este caso por tener VIH, pero deberíamos dejar de discriminar a las personas, discriminar por cualquier motivo, ¿no? Entonces, y es eso, claro que nosotros nos podemos quitar la losa y cuando nos señalan, las personas con VIH, seguro que os cabreáis por algunos motivos y a mí me cabrea que asuman que si defiendes algo, tienes que ser parte directamente implicada de ese algo. No sé. Sí. Desiré, una compañera de la antigua ejecutiva de CESIDA, cuando me propusieron ser presidenta de CESIDA, yo lo primero que les dije es como, yo no tengo VIH, tampoco quiero crear conflicto, porque yo entiendo que para algunas personas igual parece raro, ¿no? Y Desiré me dijo, no hace falta ser ballena para estar en Greenpeace. Digo, bueno, pues ya está, pues no soy ballena. Bueno, a veces sí, ¿no? Depende. No soy ballena, ¿no? Pero es eso, yo creo que si hubiera más personas que eligieran un activismo, sea el que sea, e intentaran eso, cambiar el mundo con su granito de arena y conseguir un mundo mejor, pues lo podríamos conseguir entre todas y ser mejores como sociedad y conseguir que todo el mundo sea más feliz. Sí, además yo creo que es fundamental explicar que el VIH no es algo que solo nos afecta a las personas con VIH, sino que es una cuestión de derechos humanos, de vulneración social y de que todas como sociedad tenemos un papel dentro de esto, ¿no, Carmen? Sí, yo creo que en todos estos capítulos, que ya estamos llegando al final, yo creo que lo hemos puesto de manifiesto. Es importante, hemos abordado los derechos de las personas migrantes cuando son vulnerados, de las personas trabajadoras sexuales, hemos hablado de los derechos de las mujeres que vivimos con VIH, hemos hablado de los niños y las niñas que han nacido con VIH.
también hemos contado y hemos tenido la suerte de tener, y aquí se ha visto en los vídeos, de tener personas aliadas del ámbito sanitario, de las parejas, de, pues mira, la familia, de las personas que vivimos con VIH. Yo creo que es importante que sigamos poniendo encima de la mesa y manteniendo vivo la vulneración de todos esos derechos y no sé, que vamos a tener que despedirnos, que me da mucha pena, pero que espero que esto también sea un granito de arena en eliminar por siempre la G, y que Estigma sin G pueda aportar un poquito más también para lograr más aliados, más aliadas y más aliades, para que estén en nuestra respuesta, en nuestra lucha. Ay, Oli, que se nos acaba. Ya no podemos lucir más rayo. Ay, no, yo además creo que hemos hecho una primera temporada, 5 capítulos, pero lo que tú decías antes, ¿no? El capítulo de nuestras vidas. Y al final creo que eso es lo fundamental, el poner voz, el poner espacios, el hablar en voz alta, el abrazar la vulnerabilidad, ¿no? Y que yo creo que cualquiera que pueda estar viendo cualquiera de estos capítulos pueda entender que estamos hablando de vidas, que estamos hablando de cariño, que estamos hablando de amor, y que cuando hablamos de VIH le damos mucha importancia a la V, cuando pensamos siempre en el virus y todo lo demás, pero que lo más importante es la H, de que somos humanas y de que tenemos vidas y estamos ahí. Y creo que es un poco la reflexión con la que cualquiera debería de quedarse. Y hemos llegado al final de la primera temporada de Estigma sin G. Creo que además podemos decir con mucho orgullo que acabamos con mucho estima en este recorrido que hemos hecho. Os queremos dar las gracias a todas, a todos, a todes por habernos acompañado en este camino de vida, en este camino de historias, en estos 5 primeros capítulos que estamos convencidas de que, al igual que el Pride positivo y muchas otras herramientas, servirán de transformación social para convertir precisamente eso, ¿no? Ese estigma en más estima y en más cariño. Pues nos vamos a quedar con estima, nos vamos a quedar con cariño, nos vamos a quedar con todo lo que hemos puesto aquí en la mesa. Muchísimas gracias. Esperamos tener una segunda, una tercera y una cuarta temporada, pero que podamos seguir hablando de estima, de fuerza, de fortaleza, de comunidad, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de que vamos logrando cosas, y para el siguiente evaluaremos cómo están yendo las cosas, que nos vaya mejor. Tenemos todavía mucho de qué hablar, mucho que aquí poner en las ondas y sobre todo gracias a CESIDA y gracias a esta gran iniciativa, porque venga, estima. A tomar por culo. Así que difunde, comparte, síguenos en nuestras redes sociales y, por supuesto, te esperamos en la siguiente temporada de Estigma sin G.